Bueno, el tema que estamos trabajando este mes es manteniendo vigente el mandato. Ríase tantico, hay que disfrutar la vida. Manteniendo vigente el mandato y, lógicamente, hacer la gran comisión no solamente fue un mandato para los primeros discípulos de Jesús. Predicar el evangelio a toda criatura no fue solo para los 12, sino sigue siendo un mandato vigente para nosotros hoy. Sigue siendo una ordenanza que usted y yo y como iglesia debemos seguir cumpliendo y ejecutando. Ahora yo me pregunto, pensando o preparando la enseñanza, me preguntaba, ¿cómo ha sido posible que después de 2000 años y en una tierra muy lejana a Israel, o sea aquí en Colombia, predicar el evangelio para nosotros el día de hoy sigue siendo muy importante y fundamental? ¿Cómo es que esa orden que marcó a los discípulos y que estuvieron dispuestos a entregar su vida, para nosotros el día de hoy sigue siendo muy importante? ¿Cómo ha sido posible? Si usted le da una orden a su hijo y cuando usted le dice a su hijo, vaya y me trae unos huevos, y cuando llega le llega con un jabón Fab, hay teléfono roto, ¿cómo es posible que una orden que le dio Jesús a los discípulos hasta el día de hoy siga siendo algo supremamente importante para nosotros? No sé si me estoy haciendo entender. Y pensando en eso, entendía que a nosotros no nos entregaron solamente un mensaje o no nos dejaron solamente el mensaje del evangelio, sino que a lo que nosotros nos transmitieron fue un legado. No solamente nos comunicaron una verdad, sino que aquellos que comunicaron la verdad encarnaron el mensaje que nos estaban entregando. Y debido al ejemplo de ellos, entonces nuestro corazón fue marcado a causa de ese legado, no solamente un mensaje o una razón. Ahí Dios le manda a decir que debe orar, sino que ellos encarnaron el mensaje y marcaron nuestro corazón y dejaron un legado en nuestra vida o en la vida de cada generación tras generación, que hasta el día de hoy seguimos predicando acerca de eso. Ahora, si pensamos en legado, para definirle en cortas palabras, ¿qué es legado? Legado básicamente es lo que pasa en su ausencia. Legado es lo que pasa en su ausencia. O sea, si usted tiene que estar para que las cosas funcionen, entonces no estás dejando un buen legado. Estás dejando otro tipo de legado, pero no tal vez al que a usted le gustaría. Porque legado es lo que ocurre cuando usted no está. De esa forma usted puede medir y verificar la clase de legado que usted le está dejando a sus hijos, a su siguiente generación. Y esto es importante entender porque el éxito logrado sin alguien que lo suceda o lo continúe después es un fracaso. Lo voy a repetir. El éxito que usted logra aquí en la vida sin alguien que lo continúe después de que usted no está, no es éxito, sino fracaso, porque si todo lo que usted logra muere con usted mismo, no sirve de nada. Y entonces Jesús hubiera fracasado como líder si no hubiera transmitido ese legado a sus discípulos, si no hubiera mantenido vigente la misión en el corazón de los discípulos. ¿Jesús fracasó? No, porque hoy en día seguimos predicando. Ahora, los discípulos como líderes de la iglesia primitiva hubieran fracasado si no hubieran mantenido vigente el mandato en el corazón de la iglesia primitiva. Pero no fracasaron porque la iglesia continuó avanzando. Ahora, usted y yo fracasaremos si no logramos mantener vigente el mandato del evangelio en nuestra generación y en la siguiente generación que ha de venir. Así que le pregunto, ¿quiere ser exitoso o quiere ser fracasado? Permítame ilustrar lo que estoy diciendo con el siguiente proverbio chino que muy seguramente usted ha escuchado. Y el proverbio chino dice, Wan Chu Hen, Ha Yu Ji Ha. No, mentira, ese no era el proverbio chino. El proverbio chino es, por la culpa de un clavo se perdió la herradura. Por la culpa de la herradura se perdió el caballo. Por la culpa del caballo se perdió el jinete. Por la culpa del jinete se perdió el mensaje o el mensaje no llegó. Por culpa de que el mensaje no llegó, se perdió la guerra. Y por culpa o por causa de perder la guerra, se perdió el reino.
Este proverbio nos enseña que por culpa del mensaje que no llegó, se perdió el reino. Y todo esto ocurre no por culpa del mensaje, todo esto ocurre por una serie de eventos desafortunados relacionados con el mensaje. Usted y yo no podemos permitir que el avance del reino de los cielos sea detenido por descuidar los elementos importantes que rodean el mensaje que usted y yo debemos transmitir. Así que, ¿cómo podemos mantener vigente el mandato en nuestra generación? Vamos a hablar el día de hoy. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos permites de estar en este lugar, porque entendemos que cada vez que sacamos un tiempo para compartir contigo y nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, todo nuestro ser es conectado contigo y con el cielo, somos transformados. Y ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo el día de hoy, no seguir viviendo de la misma forma, sino que hoy o cada día que transcurra de nuestra vida podemos ser transformados a tu imagen y nuestra semejanza. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que somos para recibir tu palabra y permitir que esa palabra dé el fruto para el cual ha sido enviada en nuestra vida y seamos transformados no solamente nosotros, sino todas las generaciones que siguen después de nosotros. Recibimos esta palabra con gozo en el nombre de Jesús. Amén. En Jeremías capítulo 32, que es la base bíblica de todos los temas que hemos venido hablando durante este año, en el versículo 14 encontramos o podemos identificar algunos aspectos importantes a considerar al momento de mantener vigente el mandato. Quiero leer Jeremías 32, pero vamos a leerlo del versículo 9 hasta el versículo 14 para tener un poco de contexto. Los que recuerdan, saben, en Jeremías 32, el profeta Jeremías estaba en la cárcel por causa de dar un mensaje que Dios le había dado, pero allí en la cárcel llega un primo a ofrecerle un terreno para que lo comprara. Recuerden que estaban siendo invadidos, ¿cierto?, por Babilonia, y entonces la ciudad estaba sitiada y estaban en una crisis social. Y en medio de esa crisis social viene un primo a venderle un terreno a Jeremías. Y quiero leer desde el versículo 9, dice Jeremías: y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, o sea, el primo, la cual estaba en Ananot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di la orden a Baruc delante de ellos, diciendo, ahora sí, versículo 14, pendientes: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas ¿en dónde? En una vasija de barro. ¿Para qué? Para que se conserven muchos días. No sé si es posible que me coloquen todo el versículo 14 en la pantalla, no solo una parte, pero allí encontramos tres aspectos importantes. Número uno, si usted está tomando nota, el mensaje. Número dos, el contexto. Y número tres, la presentación. Número uno, el mensaje. ¿Cuál era el mensaje que encontramos allí en el versículo 14? La compraventa o la escritura del terreno que Jeremías había comprado. Ese es el mensaje, ¿sí? La compraventa. Ahora, hoy en día, o pasando en nuestra vida, y de acuerdo al tema que estamos hablando, ¿cuál es el mensaje que usted y yo debemos compartir? El Evangelio. ¿Sí? El Evangelio, ese es el mensaje que usted y yo debemos transmitir. Por eso, el segundo domingo la pastora predicó acerca de ese tema. ¿Recuerdan el tema? Conociendo el Evangelio. Ella habló de ese primer aspecto del mensaje, porque no podemos transmitir un mensaje que nosotros no conocemos. Así que lo primero que hay que hacer es conocer el Evangelio, conocer el mensaje. Ahora, ya teniendo claro el mensaje, el segundo aspecto que está allí tiene que ver con el contexto en donde se encuentra el mensaje.
Entonces tenemos las cartas, pero ¿cuál era el ambiente que rodeaba esas cartas? Entonces tenemos el clima, el sol, el agua, la tierra, los insectos. Ese es el contexto que estaba rodeando el mensaje, que era la carta de compraventa del terreno. Ahora, hoy en día, nuevamente pasándolo a hoy, si sabemos que el mensaje que vamos a transmitir es el evangelio, ¿cuál es el contexto que rodea el evangelio? La cultura. Ya no son los insectos y el sol ni el agua, sino es la cultura. Y la pastora Albaluz el domingo pasado predicó acerca de eso, moviéndonos contra cultura. Ese fue el tema de la semana pasada y ella habló acerca de eso y yo no voy a repetir lo mismo que ella ya enseñó. ¿Listo? Entonces ya tenemos eso claro, cuál es el contexto de hoy. Y el tercer aspecto importante que vemos allí es la presentación del mensaje. ¿En dónde colocaron la carta de compraventa? ¿Por qué la metieron en una vasija de barro? Bueno, la presentación del mensaje siempre va a depender del contexto. Como lo que querían era que esas cartas de compraventa duraran mucho tiempo y no la dañara ni el sol, ni el agua, ni la tierra, ni los insectos, entonces debían colocarla, o en esa época lo mejor era ponerla dentro de unas vasijas de barro para que permanecieran lo más original posible con el paso del tiempo. Ahora, ¿será que hoy en día debemos agarrar el evangelio y meterlo en una vasija de barro? No. ¿Por qué? Porque ahora el contexto es diferente. Ahora el evangelio no hay que cuidarlo del sol, del agua, de los insectos, sino que necesitamos permanecer, o que el evangelio permanezca lo más original posible y por lo tanto no lo podemos mezclar con la cultura, con la cosmovisión del día que el mundo establece el día de hoy. ¿Me hago entender? Entonces la presentación del mensaje siempre va a depender del contexto donde se encuentre. Entonces de eso se trata la enseñanza de hoy. En este día usted va a recibir las herramientas importantes, fundamentales y necesarias para que usted y yo podamos comunicar el evangelio de una manera relevante y no fracasar en el intento. Ese es el tema de hoy, comunicando el evangelio de manera relevante. Dígalo conmigo, comunicando el evangelio de manera relevante. Ahora sí, busque a dos personas más feas que usted y dígale el tema, por favor. Permítame usar esa herramienta pedagógica para que se le quede grabado. Busque a dos personas más feas que usted y dígale el tema de hoy. Gracias, Yair. Oiga, y sí como les rinde, ¿no? Buscar a alguien feo. Si usted no encontró a alguien es porque usted es el feo, hermano. Bueno, muy bien, comunicando. Ahora, de acuerdo a eso, debemos preguntarnos entonces, ¿cómo comunicar el evangelio de una manera que sea relevante? Ese es el primer punto de mi enseñanza el día de hoy. Número 1, predicando para un cambio de mentalidad. ¿Cómo podemos predicar el evangelio de una manera relevante? Número 1, predicando para un cambio de mentalidad. Y cuando hablamos de cambiar la mentalidad, estamos hablando de arrepentimiento. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia. Metanoia. Cambio mente. Cambio de mente. Cambie de mente. Cambie de mente. Eso es arrepentimiento. Cambiar la manera en cómo usted y yo pensamos acerca de algo y ahora comenzar a pensar como Dios piensa acerca de ese asunto. Por ejemplo, no, yo no me voy a casar, yo no creo en el matrimonio, así que me voy a vivir con la persona, simplemente convivimos, no es necesario el matrimonio. Y esa es una dirección de pensamiento. Pero de repente usted conoce la verdad acerca de Dios y que entiende que Dios estableció el matrimonio como un pacto para bendición, para protección, y entonces cambia su manera de pensar respecto al matrimonio y ahora dice, ahora sí me voy a casar. ¿Cierto, Albita? ¿Ahora sí nos vamos a casar? Sí. Porque cambiamos nuestra forma de pensar respecto a un asunto.
Así que la palabra metanoia o arrepentimiento en la Biblia no solamente es una palabra con un tinte religioso, si lo quiere llamar así, porque no es llorar, pero sigue siendo lo mismo. Entonces no es arrepentimiento, sino, como usted muy bien sabe, es remordimiento. Lloró, le dolió, pero sigue en el mismo error. ¿Usted ha cometido errores? Yo soy el primero, que no he metido una pata, ni dos, sino 4, 5, 6 patas he metido yo. Pero necesitamos arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento no solo es llorar. Si le dolió, listo, llore. Pero realmente es cambiar la manera de pensar respecto al error que hemos cometido, en esa área del error en el cual hemos caído. Y para predicar el evangelio de una manera relevante necesitamos predicar buscando que la gente cambie su manera de pensar. Y para eso necesitamos ver el ejemplo de Jesús, el mejor comunicador que ha existido sobre la faz de la tierra. A ver cómo lo hizo Jesús, cómo predicó Jesús. Y usted puede encontrar en Mateo capítulo 4, que él se va por allá de ayuno, ¿cierto? 40 días, 40 noches, con Alí Babá y los 40 ladrones. Pero dice la Biblia que volviendo después de esos 40 días, volviendo en el poder del Espíritu de Dios, comenzó a predicar. ¿Y cuál sería la primera predicación de Jesús en el comienzo de su ministerio público? Usted la encuentra en el versículo 17. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 4:17? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso está ahí, Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús dice o hace esta declaración, nuevamente no lo está diciendo para que la gente se ponga a llorar, sino que lo que Jesús le está diciendo a su comunidad, a su tribu, a la gente que lo estaba siguiendo, era: oigan, si ustedes realmente quieren recibir el reino de Dios, tienen que cambiar su forma de pensar, su cosmovisión de vida. Porque va a ser imposible que ustedes entren al reino de Dios, disfruten de los beneficios que tiene el reino de Dios, vivan conforme a los estándares del reino de Dios, si usted y yo no cambiamos nuestra forma de pensar. Y entonces me preguntaba, ¿por qué Jesús predicaba para arrepentimiento? ¿Por qué el mejor comunicador siempre predicó para que la gente cambiara su forma de pensar? Y entonces encontré unos principios. El primero de ellos es que todo comportamiento en nuestra vida está basado en una creencia. Proverbios 23:7 dice: así como es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es el hombre. O sea, usted se convierte en aquello que piensa. Entonces, si usted piensa, o hay personas que piensan que son una basura, que no valen nada, que son insignificantes, entonces eso se va a ver reflejado en la manera de actuar, en la manera de hablar. Se lo voy a ilustrar con un ejemplo muy sencillo. Wilma, ¿usted por qué se maquilló el día de hoy? Es linda. No, ¿por qué? No, ¿para qué? ¿Por qué? Por cambiar mi aspecto. Por cambiar el aspecto. Bueno, sí, puede ser. Puede ser, puede ser. Cambiemos aquí de participante. José Luis, ¿usted por qué no se maquilló como Wilma el día de hoy? Porque no necesito de... No necesita maquillaje. Tiene el cutis tiene como un coreano. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, es muy sencillo. Wilma se maquilló porque hay una convicción firme y fuerte en ella, aunque ya no se levante pensando en eso, de que ella es mujer. Y culturalmente hablando, aquí en Colombia las mujeres se maquillan cuando salen de la casa. Yo esta mañana no me levanté pensando soy un varón. No me levanté pensando en eso. Pero esa es una convicción o una creencia muy firme que está arraigada dentro de mí. Por eso cuando esta mañana me estaba vistiendo, no le agarré un brasier a mi esposa y me lo puse. ¿Por qué no lo hice? Porque es que yo considero que soy un hombre y no necesito eso. Y entonces una creencia condiciona mi comportamiento.
Por eso ella se maquilló, por esa creencia de que es mujer y la creencia cultural acerca del maquillaje o del arreglarse. Lo que usted es, lo que usted hace está determinado por la forma en la que usted piensa. Y ahora, segundo principio acerca de por qué predicar para arrepentimiento, y es que el cambio en la vida de una persona comienza en la mente. Queridas esposas, muy seguramente ustedes tendrán una lista, o si les pregunto 2 o 3 cosas que ustedes quisieran cambiar ya de su esposo, me las dirían sin pensarlo. Queridos esposos, y les hago la misma pregunta, ustedes también. Queridos, por eso están riendo. Queridos papás, si les dijera qué cambiaría usted de sus hijos, usted sabría que responderme rápidamente. Y muy seguramente usted ha intentado cambiar eso en ellos. Y agarraba la chancla y agarraba la cantaleta y dele y dele y dele, lado A, lado B. Y no ha habido cambio. ¿Por qué? Porque el cambio no comienza de afuera hacia adentro, sino que comienza de adentro hacia afuera, comienza en la mente, en la cosmovisión, en la forma de pensar. Y si usted logra cambiar su manera de pensar, va a cambiar su manera de comportarse o de vivir. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo y eso predicó Álvaro la semana pasada, Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, o sea, no piensen igual que como piensa la gente de hoy, sino transformaos, o sea, cambien. ¿Cómo? ¿Cómo hay que cambiar? ¿Qué dice el texto bíblico? Transfórmense por medio de la renovación o el cambio de su entendimiento. Así que, querida iglesia, inclusive si usted mismo está luchando con algo que usted odia de sí mismo, yo tengo cosas que odio de mí mismo. El cambio comienza cambiando la mentalidad respecto a esa área en la cual yo estoy luchando. Necesitamos hablarle a la mente de la persona. Dios le habló al pensamiento, al raciocinio de la persona. Porque eso se trata, en este caso, nuestra relación con Dios. Dios no quiere una relación solamente de corazón o de emoción y sin mente. Dios necesita nuestro entendimiento y quiere cautivar nuestro entendimiento con la verdad de su palabra. Esa verdad que permanece para siempre, esa verdad que nos transforma pero que nos hace bien. Así que cualquier cambio que intentemos hacer que no comience en la mente va a ser una pérdida de tiempo. Pensemos un poquitico acerca de esto que estoy enseñando de predicar para un arrepentimiento. ¿Cómo podemos aplicarlo a día de hoy? Ahora que puse el ejemplo de su esposo, de su esposa o de sus hijos. Cuando entendí esto, por ejemplo, cambié un poco la manera de corregir o de castigar a mis hijos. Porque lógicamente ellos son pequeños y a medida que van creciendo, pues van cometiendo errores. Y yo como padre necesito instruirlos por el camino correcto. Entonces yo puedo agarrar la correa y encenderlo a correa. Y me obedece y porque sí, punto. Que yo soy su papá y aquí se hace lo que yo digo y punto. ¿Por qué, papá? No, porque sí, punto. Y entendí, por ejemplo, con mi hijo mayor, que es el más grandecito, que ya entiende un poco más, con él me siento, con él sí me extiendo y hablo un poco más que con los otros que todavía pues, están más pequeños. Porque entendí que a él se le facilita la obediencia cuando entiende el porqué de algo. Ahora, eso no quiere decir que siempre para obedecer debo entender. No. Porque habrán cosas que Dios nos va a decir que no entendamos, pero hay que obedecerlas porque Dios las dijo. Y hay cosas órdenes que yo le doy a mi hijo que por más de que le explique él todavía no entiende y se tienen que hacer y punto. Pero he entendido y he visto que cuando le explico algo, el por qué no lo debería hacer, para él es mucho más fácil sujetarse a esa orden. Porque estoy apelando a su entendimiento.
Entonces le doy ese consejo para que haga con sus hijos. ¿Será que con usted funcionó la cantaleta? Piense en el momento en que usted lo cantaletearon. Después de esa cantaleta usted quedó con su corazón en fuego avivado, dispuesto a cambiar. No, ¿cierto? Creo que pasó todo lo contrario. A uno le dan ganas de seguir siendo más rebelde. Lo digo por mí. ¿Cierto, mamá? Porque es que la cantaleta no funciona. Lo mismo, queridos esposos, dejen de cantaletearse tanto. Habla Jehová así. ¿Por qué no más bien comenzamos a meditar en textos bíblicos que nos ayuden a cambiar en eso que estamos luchando como pareja? Leamos qué dice la Biblia respecto a esto en lo que usted y yo estamos fallando. Y le aseguro que comenzar a meditar en eso juntos, compartir en la palabra de Dios al respecto de eso, va a cambiar su forma de pensar y por ende va a mejorar su relación. Porque usted va a comenzar a pensar entonces como Dios piensa. Y eso es predicar para arrepentimiento. Entonces, por ejemplo, ¿cómo convencemos a alguien que no le gusta la oración, que le parece aburrida la oración, que le parece innecesaria la oración, para que ore? ¿Qué le diría a usted? ¿Qué le diría a usted, hermana Betsabe, a esa persona que está luchando con la oración, no quiere orar? Ore, que hay que orar, que la Biblia dice que hay que orar. Y punto. Porque Dios lo dijo y así es. Y tiene razón. Ora sin cesar. Qué pena cogerla ahí de ejemplo. Pero es para que pensemos. ¿Cómo estamos comunicando las verdades del Evangelio? Sí, hay que orar y es que nadie viene a la oración. Yo creo que si agarramos el micrófono y se lo damos a Sonia para que nos dé una exhortación respecto a orar. Oiga, no vino hoy, no sé, estaba conectada. Le enviamos un saludo a Sonia. Aprovechando que hoy no estábamos a hablar de usted. Bueno, ahorita oramos por ella para que el Señor la sane. Pero a coger a alguien y decirle, hermano, ore porque hay que orar y porque es que Dios dijo que ore y ore porque hay que orar porque es que Dios dijo que ore, eso no funciona. Entonces mi recomendación es conversar primero con la persona para entender cuál es su concepto acerca de la oración. No es embutirle lo que yo creo, no. Primero indague, ¿qué piensa esa persona? ¿Por qué esa persona cree en realidad que orar tal vez es ineficaz, es innecesario? Cuando usted descubra qué es lo que esa persona piensa y descubra el error que hay detrás de lo que esa persona piensa, entonces ahí, usted que es una persona culta de la palabra de Dios, una persona entendida, que conoce, entonces va con ese error que esa persona tiene, usted le va ahora a compartir la verdad de Dios acerca del error que tiene la persona. Y le comparte el principio del Evangelio respecto a la oración y le será mucho más fácil a esa persona hacerlo, practicarlo. Pero esto requiere de hacer un paso más, porque es que nosotros siempre queremos librarnos de las responsabilidades. Yo ya le dije que orara, eso no oran. Ya le dije que eso debía buscar de Dios, pero no buscan de Dios. Pero ¿será que usted y yo nos hemos tomado el tiempo de dar ese paso extra? Conversar, conocer la cosmovisión de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa, de mi discípulo, a ver qué piensa y descubrir los errores y ayudarle a fortalecer eso. Estoy seguro que eso le va a ayudar a que su hijo, su hija o la persona con la cual usted está trabajando en el Evangelio se le facilite el cambio y la transformación. Y eso es predicar para arrepentimiento. Predicar para arrepentimiento no es coger, oiga hermano, arrepienta sus pecados y llore y entregue. No. Ya sabe que predicar para arrepentimiento es predicar para un cambio de mentalidad. Y si usted logra establecer la verdad de Dios en la mente de la persona, entonces va a ser mucho más fácil ese cambio. Mire, Dios sabe que las ideas controlan el mundo y usted y yo debemos tenerlo claro.
Lo que controla el mundo son las ideas, lógicamente a través de personas, pero son las ideas, la democracia, el socialismo, el humanismo, el homosexualismo y todos los ismos son ideas. Y la solución que Dios envió para salvar al mundo de esas ideas perversas fue enviar una idea superior a esas. Estoy hablando de Jesús. ¿Cómo así que Jesús es la idea de Dios? Juan capítulo 1 dice que Jesús es el verbo. Y el verbo se hizo carne. Cuando hablo de verbo se está refiriendo a las palabras. ¿Qué son las palabras? Básicamente las palabras o el lenguaje es la herramienta que se utiliza para comunicar ideas. Así que Jesús son todas las ideas de Dios en un cuerpo humano. Jesús es la representación de la mente de Dios aquí en la tierra. Así que si queremos vencer todas las ideologías equivocadas de esta tierra, lo que usted y yo debemos hacer es predicar a Jesús, que es la idea original de Dios. Y una idea vence a la otra cuando la idea que yo estoy predicando es superior a las demás. Usted y yo estamos predicando la idea más poderosa de cambio y de transformación para el mundo. Por eso usted y yo no debemos callarnos, sino predicar el evangelio, porque esa idea es la que va a transformar al mundo entero. ¿Cuántos lo creen? Número 2. ¿Cómo comunicar el evangelio de una manera relevante? Hablando para que lo entiendan, no para que lo escuchen. ¿Cómo comunicar el evangelio de manera relevante? Número 2, hablando para que lo entiendan, no solamente para que lo escuchen. Muchas veces también he agarrado a mi hijo Samuel y le he dado un sermón bien homilético, con introducción, transiciones, punto A, B, C, conclusión, llamado al altar. Y luego lo agarro en la tarde y le pregunto por el sermón que yo le di y me dice, ¿qué? No me acuerdo. Yo, pero ¿cómo es posible? Estuve 45 minutos ahí dándole. ¿Él me escuchó? Sí. ¿Me entendió? Tal vez estaba ahí sentado escuchándome, pero en su mente estaba ya, no sé, en Paw Patrol, en fútbol. Y créeme que eso puede estar pasando ahora mismo. Usted me puede estar escuchando y sale del culto, estuvo bendecido. Estuvo buenísimo el culto. Esa era la predicación que se jaló el pastor Samuel. Violenta, papá. ¿Y de qué fue? Ahora, no le estoy echando la culpa a usted. Tal vez la culpa fue mía, porque no hablé para hacerme entender. Tal vez como comunicador el error es mío, perdónenme. Porque de pronto comunico de una forma que ustedes no me entienden. Pero es que yo ya les he hablado del evangelio. Yo ya les dije. Y entonces ya con eso libramos nuestra responsabilidad. O sea, la culpa es de los demás. Ya ellos ya me escucharon. La culpa es de los demás. Yo ya prediqué. Escúcheme, depende cómo se presente el mensaje. Logramos que ese mensaje sea relevante o irrelevante. Así que si quiere que a usted lo escuchen, pero también le entiendan lo que habla, usted y yo necesitamos comunicarnos en el mismo nivel de nuestra audiencia. Usted puede tener la verdad más importante del mundo, puede ser verdad, puede salvar la vida de la gente, pero si la gente no le entiende, no sirve de nada. Mire, le pongo unos ejemplos. Cuando Coca-Cola comenzó a vender su producto en China, ellos tradujeron de manera literal su eslogan.
Y al traducirlo de forma literal, significaba muerda al renacuajo de cera. Cuando se dieron cuenta del error, rápidamente lo corrigieron, cambiaron los caracteres para que el eslogan quedara lo más parecido al original, y entonces quedó ahora felicidad en tu boca. Pero Coca-Cola tuvo que adaptar el mensaje para hacerse entender en una cultura distinta a la original. Cuando Pepsi hizo lo mismo y comenzó a vender sus productos en Oriente, también tradujo el eslogan de forma literal y significaba Pepsi lo revive, a lo que la gente entendió que era un líquido que resucitaba a los muertos. Y lógicamente tuvieron que corregirlo. En Estados Unidos existe una empresa cervecera que se llama Coors, o Coors, no sé cómo se pronunciará. ¿Ustedes la conocen? Bueno, alguno que otro por ahí. Pero tradujeron el eslogan al español cuando comenzaron a distribuirlo aquí por Latinoamérica, y al traducirlo literal quedó como lo suelta. Lo suelta. Mire, si yo le digo, hermano, me comí una bandeja paisa y de esas bien cargadas y me solté, ¿qué va a pensar usted? Ay, sí, el hermano se relajó, se desinhibió al comerse la bandeja paisa. ¿En eso pensó usted? No. La compañía aérea Braniff, por hacer alarde de sus asientos cómodos de cuero, tenía un eslogan también, y al traducirlo, o ellos trajeron vuele en cuero. Y muchos no tomaron ese avión porque pensaron que tenían que viajar desnudo, ¿no? No siempre una traducción literal es la mejor traducción. Necesitamos adaptar el mensaje a la cultura o al contexto en el cual nos estamos comunicando para hacernos entender. Mire, Jesús, usted ve a Jesús cuando predica y se le ve muy preocupado por hacerse entender. Él se preguntaba, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Él tenía esa preocupación a la hora de comunicar las verdades del evangelio. ¿Con qué compararé el reino? El reino de los cielos es semejante a la levadura. El reino de los cielos es como el sembrador que salió a sembrar y comenzó a agarrar esas verdades eternas, profundas y poderosas y a hablarlas en un lenguaje que su audiencia le entendiera. Y por eso dice la gente que él predicaba como si tuviese autoridad, y por eso él arrasaba con multitudes, la gente le seguía porque se hacía entender. Mira, hermano, ¿cuánto cree usted que Jesús se demoró en preparar el sermón del monte? Mateo capítulo 5 al 7. Nosotros leemos eso, pero ¿se ha puesto usted a pensar cómo Jesús estructuró el mensaje? ¿Cuánto tiempo le tardó a Jesús preparar ese sermón? Los que se han visto la serie de Chosen o Los Elegidos, hay varios capítulos donde muestran a Jesús preparando ese sermón. Y yo no había pensado en eso. No es que pensamos que como era el Hijo de Dios, eso ya se para y abre la boca, el Espíritu Santo me la llena. Pero Jesús dio ese paso extra. Imagínense a Jesús hablando en un lenguaje celestial, porque como soy el Hijo de Dios y vengo del cielo, entonces yo hablo en el lenguaje de donde vengo. Hubiéramos quedado locos todos, pero Jesús siempre buscó adaptar su mensaje para hacerse entender. Así que si quieres ser relevante a la hora de comunicar el evangelio, a la hora de compartir las buenas nuevas, no solamente hable para que lo escuchen, hable para que lo entiendan, hágase entender, busque los mejores ejemplos. No es lo mismo hablarle a un niño que hablarle a un adulto o que hablarle a un anciano. No es lo mismo hablarle a una mujer que hablarle a un hombre. Necesitamos adaptar el mensaje. David, acompáñeme al piano, por favor. Vamos a ponerlo a prueba.
Esto no lo hemos practicado. Ya me está mirando rayado, vea. Pero es para hacerme entender con algo. Yo me voy a comunicar con David. Es más, ni lo voy a mirar. Si me puedes abrir el piano, porfa. No, todavía no. ¿Te va a poner los audífonos? No. Bueno. Yo me voy a comunicar con David. Espero hacerme entender. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver si nos logramos entender, conectar. Es más, ni lo voy a mirar. No toque nada. Ni lo voy a mirar. Solo le voy a dar unas instrucciones. Míreme, maestro. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Ay, ¿me entendió? ¿Lo habíamos ensayado? No lo habíamos ensayado. Él conoce el lenguaje en el que yo le estoy hablando. ¿Y usted también me entendió? ¿Fue a buscar la guitarra? Hágale, vaya. Coja la guitarra. ¿No? Pero ahora quiero intentar otra cosa. Quiero intentar otra cosa. Quiero invitar a Juan David. Venga, Juan David, por favor. Un aplauso para Juan David, el pianista de Cultura Jones. Por favor, al piano, Juan David. Bienvenido. Ve, el sobrino siguiendo los pasos de la tía. Hijo, por ahí no es. Tiene que seguir el ejemplo del papá, no de la tía, hombre. No le digo. La unción es, no le digo que ahí hay como una unción ahí rara. Bueno, me voy a comunicar con Juan David. Vamos a ver, no le digan nada. No, maestro, ¿usted quiere eso? Mira la cara que está haciendo. ¿Usted sabe la canción que yo acabo de cantar? ¿No es cierto? Bueno, estamos teniendo problemas de comunicación un poco, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Miren lo que está pasando acá. Yo aquí, ay, pero no me regañe. Ush. Ahora, esto que está pasando acá, pasámoslo al evangelio. Resulta que yo le prediqué a una persona y tengo una historia para introducir el evangelio y la persona me entendió y conectamos y se arrepintió, recibió a Cristo, fue bautizado con el Espíritu Santo en ese mismo instante, mejor dicho, viento en popa con ese discípulo. Y ahora voy a evangelizar a otro, a comenzar con otro y voy a hacer lo mismo que hice con el primero. Y le prediqué, le conté la historia, pero no tuvimos la misma interacción que con el primero y el segundo como que no le veo tanto interés. Y entonces yo digo, fíjese ahí tranquilo. Es que esa persona no está tan interesada en las cosas de Dios. Yo ya le prediqué el evangelio. Yo sé que hay personas que no les interesa el evangelio. Pero ¿y qué tal que yo no me esté comunicando en un lenguaje que él me pueda entender, que él se interese por eso que yo le estoy comunicando? Juan David, do mayor. Le voy a decir 4 acordes y usted los repite de manera cíclica. Sol mayor, la menor y fa mayor. Ahora sígame. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Muy bien. Me viste a mí cuando nadie me vio,
sol, la me amaste a mí cuando nadie me amó. Muy bien, un aplauso para Juan David. Gracias, Juan David. Ese es. Vean, el segundo intento sí me hice entender. ¿Era culpa de Juan David o era culpa mía? Mía, pero explíquele bien. Explíquele mejor. Nuevamente, si lo pasamos al Evangelio, nosotros necesitamos ser inteligentes, dar esa milla extra, conocer a quién le estoy yo compartiendo el Evangelio, no solamente para que me escuche, sino para que me entienda, para que reciba la verdad de Dios y poder ser relevante a la hora de compartir. Y número 3, ¿cómo hago para comunicar el Evangelio de forma relevante? Creciendo en sabiduría, estatura y gracia. Lucas 2:52, y Jesús crecía en en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Necesitábamos aprender del mejor comunicador de la historia, de Jesús. Crecer en sabiduría, eso es lo primero que aparece allí. Y alguien sabio no es alguien que simplemente tiene conocimiento. Alguien sabio es alguien que aplica correctamente el conocimiento. ¿Eso qué conlleva? A que si usted quiere ser relevante con su mensaje, necesita adquirir conocimiento. Y en esto quiero aclarar algo, porque yo sé que el conocimiento del mundo es vano, envanece, es malo. Pero usted y yo necesitamos saber qué piensa el mundo, conocer cómo están pensando los de allá. Necesito adquirir conocimiento, estudiar, prepararme. Piense un momentico en la formación académica de Jesús. Imagínese que a Jesús no lo hayan enseñado a leer. Y entonces va a la sinagoga, le largan el rollo de Isaías. ¿Sí conocen la historia, no? Que él fue a la sinagoga, le dieron el rollo de Isaías, pero Jesús no sabe leer y abre el rollo. ¿Qué hubiera pasado ahí? No puede enseñar y pierde la autoridad para enseñar porque no sabe algo básico como leer, por ejemplo. Ahora, si hay alguno aquí que no sabe leer, no se me sienta mal. Lo que quiero decir es que de acuerdo a las condiciones de vida de cada uno, de acuerdo a las oportunidades, necesitamos prepararnos. En el caso de Jesús, aprendió a leer, pero aprendió a escribir también. Aprendió a hablar, aprendió a escuchar, a desarrollar las cosas básicas. Porque es que nosotros creemos que Jesús, por ser el Hijo de Dios, no tenía que estudiar. Y a veces eso nos puede pasar a nosotros. Tenemos un llamado de Dios, Dios nos dio una palabra profética y se va a cumplir en mi vida, amén. Pero déjeme decirle una cosa, Dios no va a ir al colegio por usted. Dios no va a ir a la universidad por usted. Dios no va a leer los libros que usted debe leer. Dios no va a hacer las tareas y cumplir las responsabilidades por usted. Es más, déjeme decirle, Dios ya hizo todo para que usted tenga éxito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Efesios capítulo 1. ¿Qué quiere decir? Pues que Dios ya nos dio todo lo que nosotros necesitamos. ¿Quiere tener éxito en la vida? Ahora es nuestra responsabilidad sacar adelante la misión que Dios nos encargó con los dones, talentos y habilidades que Dios nos dejó. Tenemos que trabajar. Y entonces queremos tener éxito en la misión y quiero también hacer aquí una claridad por lo que voy a decir. Pero queremos tener éxito en la misión solamente orando y ayunando. Y por eso dije que quiero hacer una claridad antes de, porque yo creo en la oración y en el ayuno, y ya hemos hablado de eso en los temas anteriores.
Yo entiendo que por lógica, si usted y yo somos cristianos, eso es lo mínimo que nosotros debemos hacer. Si tenemos una relación con Dios, orar, ayunar y estudiar la palabra. Pero si pretendemos ganar el mundo solo con eso, creo que nos va a hacer falta. Yo sé que Dios a veces, y usted lo encuentra en la Biblia, eso no volvió a ocurrir, pero Dios usó la burra de Balaam para hablar. Pero esa no es la norma. Dios lo va a usar a usted y a mí de acuerdo a las capacidades que usted y yo desarrollemos. Mire, le pongo un ejemplo. Ustedes que conocen la Biblia, conocen el Nuevo Testamento. ¿Cuántas cartas escribió Pedro? ¿Cuántas cartas escribió Pablo? ¿Quién escribió más, Pedro o Pablo? Pregunto, ¿quién era más amado por Dios, Pedro o Pablo? ¿Quién era más amado por Dios, Pedro o Pablo? Oiga, ninguno, los dos. ¿Quién era más ungido, Pedro o Pablo? Los dos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Dios no llevó a Pedro el pescador a hablar allá con los griegos? ¿Qué le hubiera pasado a Pedro hablando con los filósofos? No estoy despreciando a Pedro, ni que era pescador, ni que tuvo tal vez un contexto cultural, sociocultural y económico tal vez diferente al que tuvo Pablo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Dios amaba a más a alguno que a otro? No. Lo que pasa es que uno desarrolló otras habilidades distintas a las del otro. Entonces, si usted sabe tocar solo por do mayor, pues Dios solo lo puede usar a usted en do mayor. Y llega otra hermana que no sabe, no puede cantar en ese tono y usted se fregó porque no sabe tocar en otro tono. Estamos siendo, ¿cómo es la palabra? ¿Lo estamos excluyendo del servicio? ¿Los estamos discriminando? No. Usted se discrimina a sí mismo al no prepararse, al no estar preparado al llamado de Dios. Por eso es importante, como Jesús, crecer en sabiduría, adquirir el conocimiento de acuerdo a su capacidad. No estoy diciendo que todos tienen que ir a la universidad y no. Pero al instituto bíblico, sí. Pero hoy en día hay muchas herramientas para ser autodidactas, para aprender, para capacitarlos. Usted conoció muy bien a su pastor Juan. Aún a pesar de su edad, él seguía estudiando, él seguía leyendo libros. La edad no es un impedimento para seguir creciendo en sabiduría, para ser más hábil en la misión que Dios nos encargó. No hay excusa, mi hermano. Yo sé que eso no le gusta tanto. Yo sé que es más fácil, vamos a orar por los perdidos. Sí, oremos por ellos. Pero aparte de eso, capacitémonos a ver cómo los podemos ganar, cómo les podemos llegar. Segundo, Jesús creció en estatura. Y lógicamente, si ponemos a Jesús con síndrome de Down, con alguna discapacidad o algún tipo de enfermedad, su ministerio no hubiera podido ser igual a como lo fue con un cuerpo saludable. Y nuevamente no estoy discriminando a los que tienen ese tipo de condición. Pero era necesario que Jesús o el cuerpo físico de Jesús se desarrollara con normalidad para él poder desarrollar su ministerio y poder caminar lo que tenía que caminar y poder hacer lo que tenía que hacer. Hermano, cuide su cuerpo, duerma bien, aliméntese bien, dele cosas buenas a su cuerpo, sea responsable con su cuerpo. Porque es el elemento que Dios va a utilizar aquí en la tierra para cumplir la misión. Y si usted no lo cuida, pero déjeme ir un poquito más allá. ¿Cómo hacemos para que un cuerpo esté saludable? El cuerpo humano está compuesto por diferentes sistemas: osteomuscular, respiratorio, el sistema nervioso. Y cuando esos sistemas están en equilibrio y trabajan en equilibrio, a eso le llamamos salud. Cuando uno de esos sistemas se sale del equilibrio,
A eso le llamamos enfermedad. Así que necesitamos que los sistemas del cuerpo trabajen ordenadamente. Y crecer en estatura, no solamente cuidar el cuerpo, sino que crecer en estatura significa también establecer el orden de Dios para nuestra vida. Yo sé que Dios tiene un llamado y un ministerio con cada uno de ustedes, pero si ustedes no quieren sujetarse al orden que Dios estableció para las cosas, su ministerio no va a crecer. Ay, pero es que ellas sí molestan. Como decimos en Santander, es que ellas sí molestan. ¿Por qué tengo que llegar a tal hora? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? ¿Por qué no le dicen a otro? Es que a mí me gusta hacerlo así, pero porque me dicen que lo haga así. No quiero. Es que me están limitando mi creatividad. Están limitando mi crecimiento. Para crecer en estatura, necesitamos entrar en el orden. Porque el orden trae salud y la salud hará que el cuerpo crezca. Como iglesia necesitamos orden. ¿Queremos crecer como iglesia? Amén. Pero cuando se intenta establecer orden, ¡ay, no! ¿Por qué? Como estábamos bien. Ya van a cansar. Porque el crecimiento se da a través del orden. No sé en qué áreas de su vida hay desorden y que usted ya sabe, pero no ha hecho nada por corregir ese desorden. Déjeme decirle que usted se está limitando. Usted mismo está deteniendo el crecimiento de Dios para su vida, para su ministerio y lógicamente para su generación por causa de seguir viviendo en desorden. Déjeme explicarle un principio bíblico. Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Todo desorden genera vacío. Si usted es desordenado financieramente, sus bolsillos siempre estarán vacíos. Si usted es desordenado emocionalmente, su corazón siempre va a estar vacío, siempre le va a hacer falta a alguien más, uno más, una relación más. Por causa del desorden, porque todo desorden genera vacío. Así que si usted no entra en el orden de Dios, usted se está limitando a usted mismo. Las órdenes, las normas, las leyes no son una manera de molestar, de cansar. Es una manera de ayudarnos a crecer, de no quedarnos vacíos, de desarrollar el potencial que Dios colocó dentro de nosotros. Y entonces así usted podrá ser relevante. Porque no hay ningún desordenado espiritual, emocional y físico que Dios utilice para bendecir a otros. Porque Dios no bendice ni multiplica el desorden. Cuando Jesús fue a multiplicar los panes y los peces, lo primero que hizo fue, oiga, acomódeme la multitud en grupos de 50. Y una multitud desordenada la armó o la organizó en grupos. No multiplicó antes, primero organizó y luego sí multiplicó, porque si multiplica cuando hay desorden, lo que se va a multiplicar es el desorden. Y Dios no multiplica desorden. Dios multiplica y bendice donde hay orden. Y número 3, en sabiduría, en estatura y en gracia. La gracia básicamente es dejar de pensar en nuestra propia comodidad por el beneficio de otros. Si usted quiere ser relevante con las personas, necesita darles gracia a las personas, o sea, servir a la comunidad. Dejar de pensar en usted, ¿qué me van a dar a mí? Sino más bien, ¿qué tengo yo para ofrecer? Dios a usted le ha dado algo para compartir y para dar a la siguiente generación o a esta generación. Que dice la Biblia que la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Y usted no podrá ser relevante en su comunidad si solamente piensa en usted.
Usted necesita comenzar a servir a otros. Y el servir a otros representa incomodidad. Por ejemplo, para poderles servir aquí a ustedes a través de la música, hay que venir los sábados a ensayar y hacemos prueba de sonido con las secuencias, los micrófonos. Y pudiésemos estar en un centro comercial, saliendo, comiendo un helado, viendo una película, pero nos incomodamos con el fin de servir y llevar el mejor servicio a ustedes el domingo en la mañana. No llegamos a las 9, que llega a las 7:45, porque hay que alistar las cosas, hay que volver a aprender, hay que organizar, hay que hacer una pequeña prueba otra vez, que todo esté funcionando correctamente, con el fin de que cuando usted llegue aquí a las 8:30 todo suene lindo. Porque servir va a demandar esa incomodidad, empezar a renunciar a cosas con el fin de darle gracia a otros, con el fin de bendecir a otros. Jesucristo se incomodó, y la primera incomodidad de Jesús no fue morir en la cruz, sino siendo Dios, hacerse hombre. Y se incomodó por amor a ti y a mí. Y yo quiero incomodarlos el día de hoy, porque quiero invitarlo hoy a que usted y yo volvamos al orden de Dios. Como hablé ahorita, volver al orden de Dios demanda de nuestra comodidad, salir de nuestra zona de confort. Es que siempre lo he hecho así, pero así no es la manera de Dios, mi hermano. Pero es que siempre lo he hecho así, pero es que así no es la forma en como Dios lo dijo. Tienes que incomodarte, renunciar a ti mismo para poder entrar en el orden de Dios, para que seas bendecido y para que puedas bendecir a otros. Queremos ir y cambiar el mundo, pero los primeros que tenemos que cambiar, mi hermano, somos nosotros. ¿Quieres ser relevante? Permite que Dios traiga su orden, sus principios, sus valores a tu vida, a tu corazón. Cuando lo permitas hacer, entonces Dios comenzará a usarte. Mi hermana no es perfecta, para nada. Pero ustedes pueden ver el fruto de Dios en ella. No se trata de ser perfectos, pero sí de iniciar un proceso de cambio constante. Yo no soy perfecto, si no pregúntenle a mi esposa. O bueno, a la pastora Elizabeth también. No somos perfectos, pero estamos comprometidos en un proceso de cambio continuo. Estás muy cómodo ahí donde estás. Necesitas entrar en un proceso de cambio. Usted ya sabe, mientras he hablado, yo sé que Dios ha hablado a su mente y a su corazón. ¿En qué áreas de su vida necesita volver? ¿En qué áreas de su vida necesita entrar en el orden de Dios?